voy a pedir que vaya conmigo al libro de los Hechos, y en específico a los versos del 15 al 22. Y vamos a exponernos hoy a esta porción de las Escrituras bajo el título Hechos 3 o 4. El Veredicto. Hechos capítulo 4, versículos 15 al 22. Les decía que vamos a exponernos a este texto bajo el título El Veredicto. Dice así las Escrituras, siga conmigo la lectura, a partir del versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Vamos a tener otra oración. Vamos a pedirle a Dios que nos hable por medio de su palabra. Padre, si oramos con frecuencia, no es solo porque tenemos esta tradición, esta costumbre, es porque realmente necesitamos de ti. Y Señor, quizás sea una de las mayores necesidades que tenemos de ti, que nosotros te adoremos verdaderamente. ¿Cómo podremos adorarte si tú no nos auxilias para adorarte? Señor, conociéndonos como debemos conocernos, como tú nos haces conocernos, que nos agrada y amamos cualquier tema, cualquier conversación, quizás mucho más que tu palabra. Señor, aún en tus hijos vemos eso, en ocasiones. Aún en tus hijos hay, Señor, inclinaciones pecaminosas de esta índole. Aún tus hijos necesitamos tu gracia para exponernos debidamente a tu palabra, con la seriedad requerida, con la atención requerida, con toda nuestra mente puesta en lo que tú nos quieres decir, implicando todo nuestro corazón, todo nuestro ser. Auxílianos para amarte con todo el corazón en este tiempo. Imploramos, Señor, que tú seas propicio a nosotros, que nos hables, que nos ministres por medio de tu palabra, y que de esta manera, Señor, nuestras vidas sean más vueltas a ti. Rogamos que lo hagas en Cristo Jesús. Amén. Amén. La historia narrada por Lucas e inspirada por el Espíritu Santo que tenemos delante es muy reveladora de principios o enseñanzas muy necesarias
y convenientes para nuestros días. El Sanedrín le celebra un juicio a los apóstoles por sanar a un hombre tullido de sus pies desde que nació. O sea, un hombre que nunca caminó. Podemos decir, en cierta manera, un paralítico. Lo que sucede es que no era todo un paralítico, sino un hombre que solo sus pies estaban imposibilitados desde que nació. El cual ahora tenía más de 40 años y está en pie delante de todos ellos. Pero, en añadidura a esto, estos hombres del vulgo y sin letra, o sea, Pedro y Juan, se defienden con un denuedo poco común, lo cual realmente testifica a favor de que eran discípulos bien cercanos del nazareno llamado Jesús, y que sin dudas era un hombre muy sabio y bastante peculiar, pero que era necesario matar para evitar un algarabío multitudinario en Israel. Esto tenía en mente aquel concilio, aquel sínodo, aquel Sanedrín. ¿Qué decidirá este Sanedrín compuesto por saduceos, fríos e impíos? ¿Cuál será el veredicto de su deliberación? ¿Actuarán ellos en consecuencia a la verdad que está delante de sus ojos? Un hombre completamente sano después de 40 años enfermos. ¿Actuarán en consecuencia con la verdad que era muy evidente? El relato bíblico nos ilustra las intenciones de las tinieblas y sus representantes ante la predicación de la verdad del Evangelio y ante sus mensajeros. Hermanos y amigos, aprendamos de la verdad revelada de Dios, al menos dos verdades centrales y fundamentales expuestas en esta historia. Al menos dos verdades centrales y fundamentales. La una, la verdad en relación al corazón humano y su postura ante la manifestación de la bondad de Dios. Y una segunda verdad central y peculiar, y es la verdad en relación a la predicación del Evangelio y su estimación por los oyentes. Vamos a adentrarnos. Recuerden, le titulamos a esta prédica El Veredicto, y vamos a ver primero las condiciones en que se llegó a el veredicto. ¿En qué condiciones se llegó al veredicto? Bueno, nosotros tenemos que ver en el verso 15 que hay ciertas condiciones aquí para llegar a un veredicto. El Sanedrín le pide, según el verso 15, a Pedro y a Juan que salieran de su presencia. Les dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Estas son las condiciones que tenían para llegar al veredicto. Entonces, hablando de esas condiciones, lo primero que ellos hacen es deshacerse de la presencia de los apóstoles. O sea, podemos hablar de las condiciones para llegar al veredicto es sin presencia apostólica. Hermano, la primera tendencia del pecador, que resueltamente se rehúsa a escuchar la voz de Dios, no quiere escuchar la voz de Dios y persiste en su pecado, es huir y alejarse de aquellos que le pueden reprender. Estos no quieren que nadie les obstaculice su carrera al infierno. Salgan de aquí. Nosotros queremos deliberar solos. La presencia de ustedes nos estorba para llegar a una decisión. Ustedes tienen demasiadas verdades que decirnos. Nosotros no queremos que estén presentes cuando nosotros decidamos, nosotros demos nuestro veredicto. Así sucede con todo el que se empecina en pecar. No quiere consejos de sabios, no quiere consejos de piadosos, se separa de los piadosos y quiere tener comunión solamente entre impíos. No quieren que hombres verdaderamente sabios, porque tienen la sabiduría que da Dios, estén cerca de ellos, ni hombres ni mujeres.
Hablando de estas condiciones, también tenemos que decir que lo que ocurrió aquí para llegar al veredicto fue una conferencia entre saduceos no regenerados y sin temor de Dios. Era una conferencia entre saduceos no regenerados y sin temor de Dios. Fíjense cómo dice, conferenciaban entre sí, sin los apóstoles y entre ellos. Una conferencia entre hombres no regenerados, donde solo se cuenta con el freno del Todopoderoso impidiendo que desemboque desenfrenadamente a una maldad grande, no puede llegar a un veredicto piadoso o inteligente, sino solo al dictamen que emana de sus corazones duros y ciegos. Imagínense, sin presencia apostólica, solo entre personas impías, no regeneradas, ciegos. ¿A qué conclusión se podrá llegar ahí? ¿A qué veredicto se podrá llegar ahí? Esa es la compañía que disfrutan los inconversos. Esa es la compañía que disfrutan los pecadores en su carrera hacia el pecado. Solo conferencian entre ellos. Solo conferencian entre los que tienen sus mismos deseos. Nunca prefieren buscar el consejo sensato y piadoso, sino que prefieren miles de consejos de otros impíos que uno de un hombre recto y justo. Conferenciaban entre sí para llegar a un veredicto. Conferenciaban entre sí. Una vez visto las condiciones en las que se llegó al veredicto, vamos a ver los elementos tomados en cuenta para el veredicto. Vamos a ver una segunda parte de nuestra prédica, donde vamos a ver los elementos tomados en cuenta para el veredicto. En el verso 16 se nos habla de esos elementos. Dice el versículo 16, léalo allí, por favor, siga conmigo la lectura, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ellos tenían que llegar a un veredicto, pero ¿qué elementos fueron tomados en cuenta para llegar al veredicto? Bueno, se les ponía un poco difícil el asunto, pero ellos indudablemente estaban juzgando el milagro. Ellos estaban diciendo: no podemos hacer nada. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Porque realmente hay un milagro por delante. O sea, ellos en concreto tenían delante una evidencia, una señal, y ellos estaban juzgando, bueno, ¿esto era una verdadera señal o no? Hermanos, tengamos en cuenta que el Sanedrín, constituido por saduceos en casi su totalidad, recuerden, del domingo pasado estuvimos enseñando sobre esto, ya tenían un veredicto tomado en su interior. Ellos no querían que los apóstoles enseñaran sobre la resurrección, y mucho menos en nombre de Jesús. Eso está clarito, ellos ya querían, ellos ya habían decidido eso. Por lo tanto, se concentraron en que en evaluar el milagro o la señal que estos habían hecho para ver cómo les condenaban. Pero resulta que la señal o milagro era incuestionable. El hombre que ellos conocían muy bien, que era un tullido de nacimiento, estaba entre ellos de pie. ¿Qué hacemos entonces? Ellos valoraron la veracidad de ese milagro, pero también tuvieron otro elemento en cuenta a la hora de valorar y de llegar a un veredicto, y era la cantidad de testigos que podían dar crédito de lo ocurrido. Fíjense que ellos dicen: esto ha sido notorio a todos los que moran en Jerusalén. ¿Lo leyó ahí su Biblia? Esto ha sido notorio a todos los que moran en Jerusalén. Ellos tenían en cuenta cuántas personas dan testimonio de que este milagro realmente es un milagro. Y notemos la cantidad de testigos oculares de este milagro: los que moran en Jerusalén.
No estamos hablando de 3 o 4 personas. Estamos hablando de todos los que moraban en Jerusalén, muy probablemente en tiempo de fiestas públicas. Pensemos en la cantidad de personas que pueden dar crédito de los milagros que supuestamente hacen los falsos evangelistas y autotitulados apóstoles de hoy. Podemos hablar también de todo Jerusalén o de toda una ciudad dando testimonio de ello. Cuando uno hace una búsqueda en internet y no encuentra nada. ¿Cuántos pueden dar crédito de un nódulo en los senos de una mujer? Esos son los milagros que se ven hoy. Una campaña evangelística. ¿Qué pasó? Fulana fue sanada de sus nódulos, dice. ¿Y quién puede dar crédito de eso? ¿Quién? Bueno, ella y su esposo únicamente, ¿no? Quizás un médico. Pero no mucha gente puede dar crédito de esa sanidad. Por ahí hay muchos creyentes contemporáneos, incluso bautistas. Ellos no viven de una campaña de sanidad en otra. No. Ellos son bautistas. Pero ellos creen en esas campañas de sanidad que se hacen en otras iglesias. Y para qué hablar, por supuesto, de los que son miembros o visitas o qué sé yo, frecuentes visitas de esas iglesias donde dan todo ese tipo de campañas. ¿Cuántos pueden dar crédito de una muela empastada? Esos son los milagros de hoy. Esos son los milagros de hoy. Usted va a una campaña hoy de sanidad y ahora está de moda, porque eso es de moda a moda. Campañas de sanidad donde fulano empastó muelas. Un día estuve hablando de esto con un estomatólogo de nuestra iglesia, presente aquí. Y Jordán me decía una cosa muy interesante. Me decía, pero ¿cómo empastan muelas? Eso es una solución humana. Si es Dios, Él haría la muela nueva. Y yo ni había pensado en eso, realmente. Eso piensa un estomatólogo, porque está constantemente siempre haciendo esos parches. Eso lo puedo hacer yo. Dios hace lo que no podemos hacer nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿cuántas personas van a estarte abriendo la boca para ver si tú fuiste empatado, como dicen ellos, con plata y oro? Dicen hoy en día. Hermano, eso es un disparate. Hay de estos milagreros contemporáneos que oran para que las personas bajen de peso. ¿Cuántos pueden dar crédito de eso? Por supuesto que eso le encanta a la gente. Mire, hermano, si usted se entera que hay una persona en un lugar que empasta muelas, todos le tenemos miedo al dentista. Y en Cuba eso prospera, porque he escuchado hablar, sin irme del tema, que en otros lugares, no sé si será así, en primer mundo te ponen en unas condiciones y te echan un anestésico que tú ni te enteras cuando te empastaron. Dicen, yo no sé, para nosotros, por lo menos en nuestra nación, eso es un éxito rotundo. Tú vas a un lugar que dice que empastan muelas sin dolor, todo el mundo quiere ir. Bajar de peso sin hacer ejercicio y dieta, eso le gusta a todo el mundo. Eso indudablemente va a llenar el lugar donde tú supuestamente estás predicando. Va a llenar el lugar. Pero ¿quién puede dar crédito de eso? Cuando mi esposa, como por ejemplo, yo he encontrado que cuando va a una consulta y está subiendo de peso, luego cuando viene a la consulta hay personas que la ven delgada. Y resulta que en la consulta le dijeron que subió. La pesa dice que subió. La gente dice que bajó. Eso no se puede apreciar. Es muy subjetivo. Hermanos y amigos, si alguien dice haber hecho un milagro de parte de Dios y nos quiere decir con esto que él merece título de apóstol, indiscutiblemente nos está diciendo que él es un apóstol como los que la Escritura nos están presentando en este pasaje. Eso es lo que nosotros entendemos por un apóstol, ¿verdad? Lo que tenemos aquí delante de nosotros, Pedro y Juan.
Hermano, por lo tanto, que los milagros sean tan evidentes y demostrables o notorios como estos. Que sean como estos. Tú me estás diciendo que tú eres como este, que sea como esto. Si no, no me digas, no me quieras engañar. No me quieras engañar. Un tullido de nacimiento que todos conocían muy bien y ahora se exhibe andando, saltando y dando gloria a Dios. Así lo queremos. Así sabemos que no ocurrirán. Por la mano de una persona no ocurrirán. Dios puede hacer esto mañana con cualquier persona si Él le place hacerlo. Aunque les aseguro que no estamos en tiempos de que Él haga esto con frecuencia. Creemos en un Dios que ha hecho esto y lo puede seguir haciendo porque Él no ha cambiado. Él lo puede hacer por la oración de su iglesia, incluso por la oración de uno de nosotros, pidiéndole, Él puede hacerlo. Pero hermano, estas señales se quedan hechas por mano de los apóstoles que ya nosotros hemos enseñado previamente, porque la Escritura así lo enseña, que estos apóstoles tenían requisitos que no puede tener una persona hoy. También hacían milagros. Dios hacía milagros por mano de ellos que no hace ninguna persona hoy. No se crean ni una palabra de esos falsos maestros que dicen hacer milagros que nadie puede demostrar. Aquí se buscó evidencia. ¿Cuánta gente puede testificar de eso? Todo Jerusalén puede testificar de eso. No podemos hacer nada. ¿Usted se imagina que uno de los milagreros contemporáneos caiga en manos de este Sanedrín? Le va a preguntar, mijo, ¿quién puede dar testimonio de lo que tú has hecho? Mira, lo queman vivo hoy. Porque nadie puede dar testimonio de lo que ellos han hecho. Nadie. Una persona emocionada que se le quitó el dolor de cabeza puede ocurrir. Uno que incluso la emoción lo levante de un sillón de ruedas que tuvo que tomar, no porque no camina, sino porque le cuesta mucho el andar y anda en sillón de ruedas. Eso lo he visto yo. Los he visto yo llegar a una llamada campaña de sanidad con un sillón de ruedas. En la emoción se levanta y anda a la plataforma y luego se va para su casa en el sillón de ruedas. Porque se acabó la emoción. Y porque estaba en el sillón de ruedas no porque era imposibilitado de caminar, sino porque le cuesta el caminar. Así hay miles de personas, hermano. Y el algarabío que forman en la congregación, en la multitud, es horrible, pero eso denigra el evangelio. Eso no hace bien. No hace bien. También se consideraron, para llegar al veredicto, el Sanedrín consideró si podían buscar alguna justificación lógica para explicar lo sucedido o no. Ellos buscaron, ustedes no se piensen que ellos no trataron de negar aquello. Ellos buscaron, ¿habrá alguna manera de deshacernos de esto? ¿Habrá alguna manera de negar este milagro? Llegaron a una conclusión: no lo podemos negar. El hombre está ahí. Y nosotros, más de 40 años, en el mismo lugar, en el templo, ahí lo ponían desde chiquito. A pedir limosna. Y ahora lo vemos andando y saltando. No lo podemos negar. Hermano, esos fueron los requisitos. Esos fueron los elementos que ellos buscaron para llegar a un edicto. Pero vamos a ver a qué veredicto llegaron en sí. Aun cuando consideraron todo esto, llegaron a esas conclusiones. Vamos a ver de todas maneras qué veredicto tomaron en sí. Versos 17 y 18 nos habla de ese veredicto. Dice, sin embargo, todo eso está muy bien, es evidente el milagro. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, y llamándolos les intimaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús.
Entonces, veredicto. Vamos a amenazarlo de dos maneras. Amenacémosles, infundémosle temor, digámosle que no pueden hacerlo, no pueden hablar en ese nombre para que no se divulgue más el nombre de Jesús. Veredicto, vamos a amenazarlo. El milagro es real. Esto ha sido muy notorio en todo el pueblo, pero nosotros, para conseguir nuestro propósito, el veredicto de esta asamblea va a ser: vamos a amenazarlo, vamos a meterles miedo para que no sigan predicando. Hermanos, usted y yo debemos estar de acuerdo que el veredicto debió ser así. Nosotros nos equivocamos en apresarles. Realmente ustedes son siervos de Dios y nosotros debemos escuchar todo lo que tienen que decirnos. Por favor, discúlpenos la manera en que le hemos tratado, la mala noche que les hicimos pasar en un calabozo y todo este tiempo que les hemos hecho perder y el agravio delante del pueblo. Pero todo esto lo vamos a enmendar. Ese debió ser. El veredicto debió ser así. Le debemos sumar. Quizás ellos debieron decir: desde ahora todo lo que tienen que enseñarnos lo harán públicamente y nosotros vamos a prepararles el lugar más idóneo para ellos en todo Jerusalén. Y haremos las convocatorias a todo el pueblo para que vengan a escucharles. Y por supuesto, nosotros seremos los primeros en la fila para escucharles. Ahora, por favor, vengan con nosotros, porque queremos lavarles los pies y queremos hacerles un banquete para celebrar juntos el hecho de que Dios nos ha enviado a su ungido para salvarnos y nos ha enviado a sus mensajeros para anunciarlos de parte suya, que nos arrepintamos. Y esta es la mayor de las bendiciones que de Dios debemos esperar. Ese debió ser el veredicto. ¿Sí o no? Amén. Es ese. Amén. El veredicto que debió ser. ¿Cómo no fue ese? ¿Cómo no fue ese el veredicto? Cuando hubo un gran milagro delante de todos. Cuando estos hombres eran líderes de Israel, espirituales, religiosos. ¿Cómo no fue ese el veredicto? Debió ser ese. Hermano, este debió ser el veredicto si los arminianos estuvieran en lo cierto. Repito, ese debió ser el veredicto si los arminianos estuvieran en lo cierto. Si la gran mayoría de los que se dicen ser cristianos en nuestros días están en lo cierto, la Biblia aquí diría que estos 71 hombres principales de Israel se hubieran arrepentido y hubieran creído. Porque el gran milagro había sido hecho delante de sus ojos. Y lo único que le hace falta a ellos es ver un milagro para que ya se salven. Así piensan muchos cristianos hoy. Que eso no es ni arminianismo, eso es peor. Que lo que nosotros necesitamos es ver algo para creer. Eso es tan elemental. Así piensan hoy. ¿Y por qué ustedes piensan que se hacen las campañas de sanidad? Para que la gente vea y crea. Eso es lo que ellos piensan. Sin embargo, hermano, la Biblia enseña lo contrario. ¿Qué pasó aquí? Esta gente eran martianos, ¿no? No eran seres humanos. Porque 71 hombres fueron testigos oculares, y no, todo Israel, todo Jerusalén, de un gran milagro. El pensamiento de muchos de los falsos maestros que andan hoy predicando por ahí es que si Dios hace un milagro delante de las personas incrédulas, entonces éstas se convertirán. ¿Así piensan? El pensamiento o creencia que hay detrás de todas esas campañitas de sanidad que se organizan y celebran en nuestros días es ese. Pero tenemos un gran problema con esto. Un gran problema tenemos con esto. Y es que la Biblia parece enseñarnos
que este pensamiento o esa creencia es totalmente erróneo, totalmente equivocado. ¿Sí? Hermanos, en este pasaje encontramos a personas ante la realidad de un milagro, la realidad evidente. Ha sido notorio, no podemos negarlo. Una realidad reconocida por ellos. Pero totalmente incrédulos todavía. Totalmente incrédulos y con el propósito de seguir siendo incrédulos y haciendo el mal. Por si fuera poco, queriendo detener el progreso de los que de parte de Dios hacen esos milagros. ¿Qué pasa? ¿No es un milagro y ya? Toma la decisión ahora mismo. Dile a Jesús ahora mismo que entra a tu corazón. Si hablan los creyentes contemporáneos. Hermanos, la teología que nos enseña la Biblia, la creída por los sinceros lectores de ella, la creída por los padres del cristianismo, los padres de la iglesia, la creída por los reformadores, la creída por nosotros, es que el ser humano, después de la caída en pecado, ha sido de tal manera afectado por que está totalmente ciego a las verdades, a las bondades y a las maravillas de Dios. Y en el mejor de los casos, no les conducen, cuando ven alguna maravilla, alguna verdad, algún milagro, algún don, algún favor de Dios, no le conduce al verdadero arrepentimiento y a la verdadera fe. No es suficiente eso. No es suficiente. Ver algo, ver una gracia de Dios, ver un milagro delante de sus ojos, ver a Dios supliéndole, ver algo, ver una vida transformada, todo eso le puede dar algún destello, pero no lo salva. No lo conduce ni al verdadero arrepentimiento ni a la verdadera fe. El puritano Matthew Henry nos dice en relación a este mismo pasaje: terrible obstinación la del corazón malvado y endurecido. No lo pueden negar, pero no se pueden dar por convencidos. Pasemos a ver el objetivo del veredicto, porque me encantaría seguir predicando sobre el tema nada más. Pero vamos a ver el objetivo del veredicto, porque aquí se nos dice por qué ellos tomaron este veredicto de amenazarles. Y el primer motivo objetivo es para que no se divulgue más entre el pueblo. Para que no se divulgue más entre el pueblo. Hermano, notemos la intención de los réprobos, que es, por cierto, la misma intención de las tinieblas, la misma intención del diablo. Podemos afirmar que el plan contrario del diablo, el plan contrario de Dios es el plan del diablo. Y su plan es que no sea divulgado el nombre de Jesús, la predicación del Evangelio, que no se divulgue. El plan de las tinieblas, que no se divulgue la buena nueva del reino de Dios en Cristo Jesús. Ese es el plan de las tinieblas, para que no se divulgue más entre el pueblo. Dice también, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Amados, miremos cuál es la agenda de los incrédulos del reino a los que ellos pertenecen. Miremos la agenda de las tinieblas y pensemos y meditemos en ello. No quieren que se le hable a ningún hombre más en el nombre de Jesús. Ese es todo su objetivo. No quieren que se le hable a hombre alguno más en el nombre de Jesús. ¿Colaborarás tú con eso?
¿Estarás tú tranquilo con eso? ¿Serás tú y yo seremos motivados por Dios a no participar de esa agenda y participar de la agenda celestial? Quiera Dios que sí. Amén. Quiera Dios que sí. Que no hablen, dice. Que no hablen, ni enseñen. Que no hablen. Hermano, todos hablan y gritan a los cuatro vientos sus necedades y mentiras, como si fueran verdades, y como si fueran muy útiles, pero no quieren la verdad, que la verdad sea hablada. ¿Usted ha visto un adolescente de las que tenemos hoy tristemente gritar: vamos para tal fiesta, vamos a pasarla bien, porque mira, el mundo pasa? Esa es una mentira que gritan. ¿Ha visto usted alguna serie, alguna novela como gritan? Gritan que lo importante es ser bello y ser popular y exhibir tu cuerpo. Eso es lo importante. Mentiras gritadas. Todo eso es mentira. La belleza va a pasar. Y la mujer que teme a Jehová, esa es la que debe ser alabada. Amén. Usted no está viendo cómo gritan que las mujeres tienen los mismos derechos, responsabilidades, roles que el hombre, que son exactamente iguales en todo. Cuando nosotros creemos que son iguales en dignidad, iguales en derechos, pero no iguales en roles, en responsabilidades. Nosotros creemos que la mujer no es mayor que el hombre, ni el hombre es mayor que la mujer. Pero creemos que Dios tiene un plan revelado en su palabra para la mujer, que no la denigra, sino que la honra. Cuando una mujer es mujer y hace lo que tiene que hacer una mujer, es lo mejor que puede hacer, es donde más brilla. Pero las mentiras gritadas en todos lados como si fueran verdades, nos cansamos de escucharlas. Y la verdad, ¿dónde está? Debe ser gritada también. Amén. Amén. Debe ser enseñada. La agenda de las tinieblas es que no hablen. Que no hablen. Hermano, nos quieren callar. Las tinieblas están interesadas en que tú y yo nos callemos. Porque hay muchas verdades que nosotros conocemos, verdades que enseña la Escritura. Esas verdades son liberadoras. Esas verdades echan el reino de Dios adelante. Esas verdades son las únicas que pueden vencer las mentiras. Nos quieren callar. Que no hablen. Que no hablen a hombre alguno. No quieren que ningún hombre escuche la verdad. Que solo por escuchar la verdad del Evangelio puede salvarse. Por eso no quieren que escuchen la verdad. Por eso te encuentras personas que me dicen: no, de eso no me hable. Mira, háblame de pelo. Las personas pueden estar hablando contigo de todo. Cuando le hablas, se le van a decir: no, de eso no hablemos. Bueno, muy bien. Punto en boca, no tengo más nada que hablar. Lo más importante que tenemos que hablar es de esto. De esto es necesario hablar. Que no hablen a hombre alguno en nombre de Jesucristo. Eso es lo que quieren. Que no hablemos a hombre alguno en nombre de Jesús, de parte de Jesús. Porque hablar de parte de Jesús es hablar sus palabras. Y sus palabras son verdad y son vida. Hablar en nombre de Jesús es hablar de la realidad del pecado, de la realidad y la necesidad de un Salvador perfecto. Es hablar del gran amor y la misericordia de Dios. Es hablar de su gracia. Es hablar del muy mal del hombre,
y es hablar muy bien de Dios. Amén. Por eso no quieren que hablemos en el nombre de Jesús, de parte de Jesús, o las palabras de Jesús. Y hermano, veamos también la práctica del veredicto. En el verso 18 ya nos habla de cómo ellos llevaron a cabo el veredicto. Les llamaron y les intimaron. La palabra intimar no es la misma que intimidar. Intimar es dar un mandato, pero un mandato con persuasión, un mandato induciendo temor. No hagan esto porque. Eso es intimar. Les llamaron y ejecutaron aquello que habían decidido hacer. Les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Hermanos, notemos la agenda del diablo, de las tinieblas, que no hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. Notemos que no les prohibieron hacer milagros. ¿Me escuchó? ¿No les resulta interesante eso? Fíjense, ellos no le dijeron, miren, no lo voy a decir, ni un milagrito más. No. Eso ni lo tocaron. Pueden hacer todos los milagros que quieran. Lo que no pueden es hablar. No pueden enseñar en el nombre de Jesús. No nos preocupan los milagros. Lo que nos preocupa es lo que ustedes enseñan. Si se le preguntara a muchos creyentes, voy a ponerle comillas a esos creyentes contemporáneos, sobre lo que más debemos hacer para bien del avance del reino de Dios, si hablar y enseñar en el nombre de Jesús o hacer milagros en nombre de Jesús, hermanos, les aseguro que la gran mayoría diría que hacer milagros es lo que nos hace falta. Pues hermanos y amigos, eso le encantaría al diablo y a todas las tinieblas, y de seguro el reino de Dios no avanzaría mucho. Recordemos lo dicho por el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Palabra. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no por los milagros. Sigue diciendo, porque los judíos piden señales. Nosotros tenemos que decir ahí, los judíos y los cristianos contemporáneos piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Hermano, ni tan siquiera resucitado. Crucificado. Muriendo. Para los judíos, ciertamente un tropezadero. Y para los gentiles, una locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Tenemos que recordar esas palabras. Yo recuerdo estas, y quizás mi mente pecaminosa recuerda otras, en el contexto donde crecí. No sé si crecí mucho, pero crecí siendo cristiano, en un contexto pentecostal, carismático, donde últimamente el lema era poca palabra y bastante unción, decían ellos. 2 palabritas. El predicador lo que tiene que hacer es decir 2 palabritas y después, decían ellos, ministrar. Ministrar, eso era poner las manos a la gente y tumbar gente. En otras palabras, 2 palabritas y luego hacer milagros. Hermano, el diablo ya hizo su tarea allí. Sin menospreciar la obra del Espíritu de Dios en esos lugares, porque les aseguro, hermano, donde quiera que haya una Biblia,
el Espíritu de Dios va a salvar. Amén. Amén. Porque ya tiene la palabra. Y el Espíritu de Dios se mueve donde Él quiere. No digo que en esas congregaciones hay algunos creyentes, los cuales estoy seguro están sufriendo allí, siendo criticados por la mayoría que no es creyente. Es lo que está sucediendo en esos lugares. Pero déjenme decirle algo, en esas congregaciones el diablo ya hizo lo que quería hacer. Que la palabra de Dios no sea predicada, que no hablen. Cuando esas personas salen a predicar, no predican. No predican. Estábamos en La Habana en un turno médico esta semana y había de esos pentecostales predicando. Le dije que me dieran un folleto evangelístico para ver si habían cambiado de los últimos tiempos que había visto yo folletos evangelísticos. No ha cambiado lo más mínimo. Horrible, no se predica el evangelio en esos folletos. No se habla ni de pecado, ni de arrepentimiento, ni de tan siquiera fe. Solamente se pide repetir una oración. Hermano, esa es la realidad que vivimos. Pero el asunto es que tú y yo conocemos el evangelio. Y a ti, aquellos ya están silenciados. Ya aquellos se callaron. Ellos mismos no quieren hablar. ¿Nos callarán a nosotros? ¿O cómo te tienen callado a ti? Vamos a ver la respuesta de los apóstoles porque nosotros necesitamos escuchar cómo responder ante ese intento por callarnos la boca de la agenda de las tinieblas. Versículos 19 y 20. Mas, pero, sin embargo, dice Lucas, inspirado por el Espíritu, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Así se debe obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién estás obedeciendo tú? ¿A quién estás obedeciendo tú? Los apóstoles dijeron: no podemos dejar de hablar y enseñar en el nombre de Jesús, porque somos testigos presenciales de su deidad y Dios nos ha enviado a testificar en su nombre. En otras palabras, ellos están diciendo esto: nosotros no podemos dejar de testificar lo que hemos visto y hemos oído. Dios nos mandó a hablar de esto y vamos a seguirlo haciendo. Amén. Parece una locura, no sé hasta qué punto eso hará bien, pero Él nos dijo que lo habláramos, que las mismas cosas que Él nos enseñó, nosotros le enseñáramos, que fuéramos testigos de su resurrección y lo hablemos, primero en Jerusalén, luego en toda Judea, en Samaria y también hasta lo último de la tierra. No podemos parar de predicar, no tenemos derecho a hacerlo. Ellos no podían dejar de predicar. ¿Por qué nosotros sí? ¿Por qué nosotros sí? ¿Por qué tú y yo paramos de predicar? ¿Por qué los apóstoles pudieron decir no podemos dejar? ¿Qué le ha dado derecho al creyente contemporáneo, al verdadero cristiano contemporáneo, a callar? ¿Cuál es ese permiso que recibimos que los apóstoles no tuvieron? Necesitamos terminar con nuestra historia y la predicación, y por eso vamos a pasar a la ejecución del veredicto y el desenlace final de este juicio.
Versos 21 y 22 hablan de eso. Dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Aquel hombre, el que se había hecho este milagro de sanidad, tenía más de 40 años. Hermanos, soltaron a los apóstoles. Ya está la ejecución del veredicto, los sueltan, pero antes les amenazan, porque eso era lo que habían decidido hacer, el veredicto. Y en relación a esas amenazas, antes de soltarles, nosotros tenemos que decir que las amenazas son el arma más fuerte del enemigo. Porque realmente no cuenta ni contará con ninguna otra arma más poderosa que esa. Satanás no puede hacer otra cosa. Amenazarnos. ¿Qué puede hacer? Matarnos. Eso es lo otro que quizás pueda hacer. Quizás pueda hacer. Si Dios le concede hacerlo. Pero no puede hacer otra cosa. Es la amenaza, el arma más fuerte que tiene Satanás y las tinieblas. Amenazarnos con qué pensarán de ti, qué vas a hacer, mira lo que van a hablar, mira lo que van a decir, cuidado si haces esto, no te busques este problema. Amenazas. Solo eso es lo que pueden hacer. Ellos querían castigarle, pero tienen que soltarle. ¿Por qué? Bueno, en esta ocasión Dios usó al pueblo para darle temor a las autoridades. Normalmente debe ser al revés. Es la autoridad el que debe infundir temor al pueblo. Es el que lleva la espada. Pero esta vez Dios hace eso también. Usó al pueblo. Todo el pueblo era testigo de lo que había ocurrido e infundó temor en las autoridades. El temor a los hombres es lo que caracteriza al impío, por el contrario de lo que caracteriza a los piadosos, que es el temor de Dios. Espero que nosotros andemos siempre en temor a Dios más que a los hombres. Es el temor a Dios el que llevó a los apóstoles a decir: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Es el temor a Dios el que le llevó a decir: juzguen ustedes si nosotros debemos obedecerle a ustedes antes que a Dios. Ellos podían tener temor del pueblo, pero el temor a Dios, o de las autoridades, pero el temor a Dios era mucho mayor. Noten conmigo cómo el pueblo glorifica a Dios, pero los mandatarios estaban totalmente ciegos de la gloriosa manifestación del poder de Dios delante de ellos. Todo el pueblo glorificando a Dios, y los mandatarios no quedándoles otro remedio que soltar a los apóstoles. Dice Hendriksen al respecto: el pecado tiene efectos enceguecedores en el juicio del hombre, lo cual es evidente en las palabras y hechos del Sanedrín. Los apóstoles desafían a sus jueces a examinar el veredicto en la presencia de Dios, porque ellos son responsables a Él. Mientras tanto, el pueblo de Jerusalén alaba a Dios por el milagro que ha hecho. Desde adentro de la corte, tanto como desde afuera de ella, los jueces reciben el consejo de mirar a Dios. Pero ellos, ciegos por el pecado, rechazan la exhortación y prefieren continuar viviendo en la oscuridad. Hermano, después de mirar detenidamente a nuestra historia inspirada y divinamente intencionada del libro de los Hechos, debemos preguntarnos: ¿cuáles son nuestros consejeros en la carrera de la vida y cuáles buscamos y preferimos? ¿Recuerda el Sanedrín cómo se despojó de los apóstoles y conferenciaban solo entre ellos? ¿Nos inclinamos por personas piadosas y espirituales para que nos aconsejen y guíen en la vida? ¿O preferimos los consejos libertinos y entretenidos de los insensatos? ¿Han notado la agenda de las tinieblas? Te pregunto.
¿Has notado la agenda de las tinieblas en contra de la predicación o enseñanza del Evangelio? ¿Te preguntas por qué les preocupa tanto que se hable en nombre de Cristo? ¿Te has preguntado por qué tanta oposición a que se enseñe esta gran verdad? ¿Por qué? Te quiero contestar con breves palabras a eso. Solo Él puede salvar. Amén. Solo por medio de la locura de la predicación del Evangelio, las personas pasarán de muerte a vida. Aleluya. Gloria a Dios. Hablar. Sí, pastor, es tan importante hablar. Sí. Enseñar. ¿Es tan importante eso? Sí. Por la locura de la predicación de la verdad de las Escrituras que se puede resumir en el Evangelio. Solo por medio de la enseñanza del pecado, la ira de Dios y la solución amorosa y misericordiosa de este en Cristo Jesús hay salvación. Por eso es que hay tanta oposición a esta medular y crucial enseñanza. Por eso hay esa oposición. Es una oposición cósmica. Es una oposición espiritual. Es una batalla espiritual. Cuando usted se propone predicar el Evangelio, usted está poniéndose en la trinchera de batalla. Aleluya. Y habrá oposición para hacerlo. Algunos están muy lejos de esa trinchera, ni tienen planes de hacerlo. Están entretenidos en otras cosas que ellos consideran más importantes. Y es triste cuando eso sucede con los verdaderos hijos de Dios. Es Gloria triste. a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo te han intimado para que no prediques? ¿Cómo han conseguido tu silencio? ¿Cómo se las ha arreglado las tinieblas para callarte la boca? ¿Cómo lo he hecho? Piensa conmigo, por favor. Este es el tiempo que tenemos para pensar. No importa si este sermón dura 1 hora, 1 hora y media o 2 horas. Este es el tiempo, este es el día del Señor. ¿Qué estrategia maliciosa ha usado Satanás para mantenerte en silencio? Los apóstoles no podían dejar de hablar de Jesús, del Evangelio, sin desobedecer a Dios. ¿Crees que puedes dejar de testificar en el nombre de Jesús y estar sin pecado? ¿Crees eso? Si ellos no podían estar sin hablar de Jesús, ¿cómo tú puedes estar sin hablar de Jesús? Padre, esta es la obra de tu Espíritu, Señor. Amén. Esto que has hecho, que hiciste en los apóstoles, es la obra de tu Espíritu. No malinterpretemos la obra de tu Espíritu nunca. Cuando tú estás trabajando, obrando en la vida de uno de tus hijos, tú les haces arder en obediencia Amén. y arder en deseo imperioso de hablar las buenas nuevas de tu reino, que siempre están antecedidas de las malas noticias para el hombre, pero las hablan con valentía. Concédenos ponernos en esa trinchera. Concédenos, Señor,
como hijos tuyos que somos, a los miembros de esta iglesia, a los que no son miembros pero son verdaderos hijos tuyos, a los verdaderos hijos tuyos aquí en nuestra ciudad, en nuestra isla, en Latinoamérica y en el mundo entero. Concédenos ponernos en la trinchera de batalla y no seguir ni un día más en la agenda de las tinieblas, sino que tengamos la llenura de tu Espíritu de tal manera que podamos testificar, Señor, hablar de ti, Señor Jesús, hablar en tu nombre, Señor Jesús, hablar lo que tenemos que hablar, porque no podemos dejar de hablar. Tú nos has dado ese permiso de dejar de hablar. Concédenos hablar. Líbranos de querer tener fama o resultados. Solo concédenos temerte a ti más que a los hombres. Amén, gloria a Dios. Solo concédenos, por la obra de tu Espíritu en nosotros, hablar en nombre de Jesucristo de Nazaret, de Él, sus verdades. Cuánto hablan de la maldad del hombre, cuánto habla tu vida del pecado y su seriedad, cuánto habla de la justicia divina, cuánto habla de la santidad divina, cuánto habla del amor, la misericordia y la gracia divina, tu persona, y la salvación que hay solo por medio de ti. Concédenos, Señor, concédenos, Padre, esto en Cristo Jesús. Amén.